Hola, buenas tardes o buenas noches o independientemente en qué momento del día o la noche veáis esta clase. Esta clase correspondería a la clase del lunes 23 para el máster de logopedia de la Universidad de Granada. Yo soy Ana Titos, soy neuropsicóloga y trabajo en el ámbito de la neurorehabilitación y trabajo en gran medida con tecnología aplicada a este ámbito. Hoy en concreto voy a hablar de la aplicación de la tecnología de seguimiento ocular en la neurorehabilitación. Esta clase, que debería de ser presencial, está siendo grabada porque nos encontramos en estado de prácticamente de asedio, donde no podemos salir de casa y se nos ha pedido que adaptemos el formato y que adaptemos el material. Así que lamentando mucho que esto sea un monólogo por mi parte y lamentando mucho que no pueda hacer una demostración en vivo para poder enseñaros cómo utilizar un dispositivo de eye tracking, pues bueno, voy a hacer esta clase lo mejor que pueda utilizando esta presentación. Mi correo electrónico para que estemos siempre en comunicación, por favor utilizadlo siempre que necesitéis, es ana.titos.garcia@gmail.com. Bueno, os comento cómo llegué yo a conocer esta herramienta, que si bien es cierto que su utilización es reciente o casi reciente, se ha convertido en un producto retail y déjenme que os cuente un poco la historia. Os pongo esta imagen de un controlador aéreo porque sobre el 2012-2013 empezaron a implementarse dispositivos de seguimiento ocular o eye tracking en los paneles de control de controladores aéreos. ¿Por qué? Bueno, un eye tracker, así a grosso modo, para que sepáis lo que hace, es una cámara que se conecta al ordenador, que capta el movimiento de los ojos y que controla y analiza en todo momento el movimiento de los ojos. Si solo quiero analizar el movimiento ocular, pues me quedo con esos datos y lo analizo. Pero si quiero que se convierta en una herramienta de interacción con el ordenador, lo que hago es que convierto los movimientos oculares en lo que sería el ratón del ordenador, pero que en vez de moverlo con los ojos, o sea, en vez de moverlo con la mano, lo muevo con los ojos. En fin, no me lío. Se implementó este tipo de tecnología en los dispositivos de los controladores aéreos. ¿Para qué? Para que si la mirada no estaba en el punto preciso, el dispositivo avisaba a los controladores de que no estaban mirando donde tenían que mirar y era muy peligroso. Y con un trabajo de la facultad, pues yo llegué a meterme en este ámbito y a conocer de lleno estos dispositivos y a empezar a trabajar con ellos. Una vez hecha mi presentación y que conozcáis un poco cómo llegué hasta aquí, pues os comento los objetivos que sería o que planteo en esta clase. Uno de ellos, y el principal, es conocer la aplicación del seguimiento ocular en la neurorehabilitación. Y el segundo sería aprender a utilizar un dispositivo de eye tracker como herramienta de comunicación aumentativa alternativa. ¿Qué pasa? Pues que no, al no ser presencial la clase, este segundo objetivo pues se queda o aplazado a que esta situación del coronavirus se solvente y podamos hacerlo en persona, porque realmente me veo limitada a que telemáticamente podés daros la explicación de cómo y la demostración de cómo se utiliza el dispositivo. Así que bueno, esto ya lo hablaremos con los organizadores del máster. Si es posible que vuelva a acudir en una fecha que pueda explicaros cómo podemos transformar un eye tracker en un dispositivo de comunicación aumentativa alternativa. Me gustaría comenzar la clase con un sondeo inicial en el que os quiero plantear esta serie de preguntas. Que penséis, si sabéis lo que es un eye tracker, si lo habéis visto alguna vez, si hay estudios que conozcáis con esta tecnología, imagino que sí, que a lo largo de la carrera lo habéis visto y que la mayoría de vosotros sois logopedas y que habéis visto estudios utilizando esta técnica.
y que si tenéis alguna idea de cómo la podríamos aplicar al ámbito de la neurorehabilitación. Son los tres planteamientos que me gustaría que os hicieseis antes de continuar. Hablar de seguimiento ocular, de eye tracking, remontarnos un poco a la historia, a su pasado, es hablar de psicolingüística. Pues fueron los estudiosos de este ámbito los que empezaron a analizar los movimientos oculares de las personas con el objetivo de conocer cómo leemos, cómo son nuestros movimientos oculares a la hora de leer. Y es que no son seguidos, vamos dando pequeños saltitos. Y aquí la literatura la podemos encontrar y los primeros dispositivos son como los que muestro en esta imagen y data del 1937. ¿Qué ocurre? Que esto es el pasado. En la actualidad, su uso o el uso más general, el que ha empezado a darle mayor difusión a esta técnica, ha sido el de neuromarketing o psicología del marketing o llamadlo como queráis. Pero analizar el patrón de movimiento ocular de los consumidores de publicidad ha sido información muy valiosa o es información muy valiosa y muy analizada por las empresas de investigación de mercado. Os pongo este ejemplo como uno de los ejemplos de los estudios clásicos. A la izquierda veis un anuncio de pañales, la marca es Baby, la veis abajito a la derecha, y hay un bebé que sonríe y que mira de frente. Bueno, cuando lo pasamos por tecnología y tracking, ¿no? Cuando se lo pasamos, en este caso se pasa a 110 usuarios y se analiza el movimiento ocular dentro de este anuncio, se ve el foco caliente en la cara del bebé. Sin embargo, no está en la marca, en Baby. Vale, aquí es donde se empiezan a plantear modificaciones. Y es que si veis ahora, en la imagen de la izquierda, el bebé en este caso ya está mirando el texto, ya no mira fijamente al frente, sino que mira el texto. Y en este caso podéis ver que el punto caliente o el foco caliente, donde se centran la mayor parte de las miradas de esta muestra poblacional de 110 sujetos, ya no es solo en la cara del bebé, sino que Baby, en la marca, también se concentra un buen foco, un foco caliente, donde se concentran miradas. Así que entre la izquierda y la derecha, el anuncio más eficaz y efectivo, pues es el de la izquierda. Esta información nos la ha dado el analizar los movimientos oculares. Y como os decía, en la actualidad es uno de los usos más generales y sobre todo el que mayor rentabilidad económica tiene dentro de esta técnica. En esta diapositiva os dejo un link si os apetece ver de cómo se trabaja más en el ámbito del marketing, aunque entiendo que lo dejo, bueno, o entendedme que lo dejo como mera curiosidad, ya que no es la temática de nuestra clase. Videojuegos. Vale, ¿por qué meto esto aquí? Pues porque aparte de que estoy contando la historia de cómo se generaliza el análisis de los movimientos oculares, es interesante que os cuente cómo se ha convertido en un producto, un eye tracker, es decir, un dispositivo de análisis de movimiento ocular, cómo se ha convertido en un dispositivo, por decirlo de algún modo, elitista y minoritario de investigación, tanto de investigación en psicología, investigación de marketing o investigación de ámbitos concretos como el ámbito de la seguridad aérea, cómo se ha convertido en un producto retail que ha hecho que baje exponencialmente los precios y que cualquiera de nosotros podamos adquirir uno. Y es que ha sido el ámbito de los videojuegos. Perdón, no es coronavirus, lo siento, estoy resfriada. Los videojuegos han convertido al eye tracker en un producto retail
de muy bajo precio. ¿Por qué? Pues porque, bueno, si controlar con un joystick un videojuego te da sensación de realidad, imaginaros, por ejemplo, que controlamos los disparos, de este caso del videojuego de Lara Croft, los controlamos pues con una fijación de más de 3 segundos o con un par de parpadeos. Esto ha hecho que el mundo de los gamers pues se revolucione y que todo el mundo quiera adquirir uno y se haya convertido en un producto retail low cost, lo cual nos ha venido genial para el resto de aplicaciones. ¿Cómo son los dispositivos de eye tracking? Bueno, aquí os enseño el estándar, arriba a la izquierda, es un dispositivo pequeñito que se une por USB al ordenador, a la pantalla del ordenador, lo enchufas por USB y tú ya empiezas a controlar el ordenador, en vez de con la mano y el ratón y el teclado, pues lo empiezas a controlar con parpadeo y con movimiento ocular. Abajo os enseño cómo es un dispositivo, un eye tracker pues de mayor potencia y que se utiliza en investigación básica. Por ejemplo, aquí en el FinCEN hay varios dispositivos de este tipo que están implementados los eye trackers dentro de la pantalla y que cuentan de mayor precisión. ¿Para qué? Pues porque nos interesa, por ejemplo, pues analizar el movimiento ocular de una toma de decisión entre dos estímulos de mayor o menor contenido emocional. Eso sería un ejemplo, donde se requieren dispositivos de eye tracking más contundentes y más precisos. Pero también, y más actuales, son estos de aquí. A la izquierda os muestro la Glassy, las gafas, donde cuando se utilizan estos dispositivos, pues bueno, no siempre queremos evaluar al usuario o al sujeto su comportamiento de movimiento ocular dentro de una pantalla. También nos interesa hacerlo en un entorno ecológico. Pues en ese caso, el eye tracker va implementado dentro de las gafas. Pegas o puntos débiles de esto. Por un lado está muy bien que puedes analizar los movimientos oculares en el entorno, pero por otro lado es muchísimo más tedioso de analizar, ya que no controla el entorno y un montón de variables extrañas. Y el que os pongo a la derecha es un dispositivo de seguimiento ocular que está implementado dentro de unas gafas de realidad virtual. Entonces interactúas con esa realidad virtual a través de tus movimientos oculares. En este siguiente link podéis ver cómo se utiliza el eye tracking, la tecnología eye tracking y la realidad virtual. Creo que el vídeo que he puesto es de un chico asiático tocando el piano con las gafas de realidad virtual y a través del movimiento de su ojo. Os animo que lo veáis porque si no va a ser un ejercicio de imaginación muy grande todo lo que os estoy contando. Bien, ¿cómo funciona un dispositivo de eye tracking? ¿Cómo funciona? ¿Qué hace? ¿Cómo puede ver dónde están nuestros ojos, nuestros movimientos oculares? Bueno, pues la realidad es que el funcionamiento no puede ser más simple. Un dispositivo de eye tracker cuenta con dos proyecciones de luz infrarroja y una cámara de vídeo. Las dos proyecciones de luz infrarroja pues generan un reflejo que va directamente a la fóvea, a la córnea, pero directamente a la fóvea. Y esa cámara de vídeo lo que hace es registrar ese reflejo y con la posición de la persona calcula la localización de la pupila. No es más que un algoritmo que calcula la localización de la pupila de esa persona con esas dos proyecciones de luz infrarroja que se arrojan a la córnea del ojo, a la fóvea. Y bien, ¿cómo son los resultados que nos dan? Bueno, los resultados son numéricos, pero también podemos verlos muy visuales. Mirad, por un lado vamos a tener la fijación y por otro lado vamos a tener las sacadas, fijaciones y sacadas. ¿En qué se diferencia? Pues una fijación es lo que estáis viendo ahí en esos puntitos rojos. Es la acción de mantener la mirada en un mismo lugar durante un tiempo determinado. Está establecido que sea más de 500 milisegundos. Es decir, si yo mantengo la mirada más de 500 milisegundos, ahí va a haber una fijación. ¿Y la sacada? Bueno, pues la sacada lo que nos permite son esas líneas que hay entre fijación y nos permite visualizar las diferentes partes de una escena. Su objetivo principal es
colocar la imagen visual en la fobia. Sería esa línea, esos saltitos que hacemos entre fijación y fijación. Así que, ¿qué es lo que nosotros encontramos cuando analizamos el patrón de movimiento ocular de una persona? Pues son fijaciones y sacadas. Y cuando queremos que una persona interactúe con el ordenador o con una tablet, con un eye tracker, con un dispositivo de eye tracker, las fijaciones serán el puntero del ordenador. Como decía con anterioridad, os invito a que veáis los links. Ya que no os puedo hacer una demostración en vivo, pues os invito a que veáis todos los links de los vídeos que estoy subiendo, ¿vale? Que estoy poniendo los diferentes links. Pero además de analizar fijaciones y sacadas y utilizar esas fijaciones para interaccionar como si fuese ratón del ordenador, también los eye trackers nos aportan una información que según la investigación o el ámbito en el que estemos puede ser también valiosa, y es que es la pupilometría. Mira, las respuestas pupilares provocadas por diferentes tareas o por diferentes estímulos, ítems y demás, también se analiza. ¿Qué quiere decir que aumente o que se dilate la pupila, por ejemplo, en una tarea? Pues se ha visto que está relacionada con la fatiga cognitiva. Una tarea que nos cansa más hace que se nos dilate más la pupila. O un estímulo que tiene un valor significativo más emocional, significativamente tiene un valor emocional para nosotros, va a hacer que se dilate nuestra pupila. Así podemos diferenciar, por ejemplo, en estudios, estímulos neutros de estímulos que tienen connotación emocional para el sujeto. Así que hay que recordar, la pupilometría también es una información que nos aporta este tipo de técnicas. Y bueno, vámonos al kit de la cuestión, vámonos a nuestro tema, a la mandanga. Neurorehabilitación y eye tracking. Os voy a hablar de diferentes temas, ¿vale? Y me gustaría que no se os hicieran tediosos, pero sí que me gustaría, ya que no puedo hacer la demostración en vivo, sí que me gustaría que salieseis de esta videoclase con nociones básicas y que entendáis del tema. Si hablamos de neuro y hablamos de eye tracking, un tema que siempre nos vamos a encontrar es el trastorno del espectro autista, el TEA. La mayoría de los estudios que vais a encontrar utilizando esta técnica y hablando de neuro van a ser sobre el trastorno de espectro autista. Fueron de los primeros en darse. Hablar de este espectro, hablar de, bueno, hay algo en común. Ahí sabemos que tenemos TEAs como un tipo Sheldon Cooper, un Asperger que tiene un componente verborreico bastante notable. También podemos hablar de TEAs que se comunican con tableros comunicativos utilizando la comunicación aumentativa, alternativa, TEAs no verbales, pero todos ellos están dentro del espectro del trastorno autista, y es que tienen en común todos ellos la dificultad en la interacción social. Es lo que se comparte, ¿no? La característica que se comparte en todo el espectro, a pesar de que se pueda manifestar de manera muy diferente, como acabo de decir. Así que vamos a tener como punto en común el déficit en las habilidades sociales y de comunicación. Pero quiero resaltar algo, y es que hay una característica común también dentro de todo el espectro, o que es bastante frecuente dentro del TEA, y es la evitación del contacto ocular, y además desde etapas muy tempranas. Vamos a verlo poco a poco. ¿Existe la evitación del contacto ocular en TEA? Si es así, ¿por qué? Bueno, vamos a intentar darle respuesta a estas preguntas. Os pongo uno de los artículos de las investigaciones más clásicas al respecto, que es la de Klein y colaboradores del 2003. Y decimos que hay infinidad de literatura sobre eye tracking y la zona crítica de TEA. La zona crítica es esa zona que se evita, ese contacto ocular. Pero si bien es cierto que a día de hoy hay consenso en la generalización y decimos que, bueno, que existe esa zona crítica y esa evitación en la zona ocular,
La mayoría de los estudios, una crítica que se le hace es que la mayoría de los estudios se han hecho sobre imágenes estáticas. La tecnología evoluciona, este tipo de estudios se replica en escenas cada vez que representan entornos más ecológicos y se sigue presentando esa evitación ocular, esa zona crítica, y vemos que aquí este hombre con esta cruz amarilla tendría la concentración de fijaciones oculares en esa zona de los ojos. Sin embargo, los neurodivergentes, aquellas personas que están dentro del trastorno de espectro autista, mirarían a donde se ve la chica, a esa zona más bucal. En esta diapositiva os dejo los resultados de este estudio que, como os digo, es uno de los más clásicos, pero que se sigue replicando a día de hoy. Y es que se encuentra que uno de los mejores predictores es la evitación de ese contacto ocular. Una vez que aceptamos que existe en TEA esa zona crítica y que se evita esa mirada directa a los ojos, ¿cuándo ocurre? ¿Cuándo empieza a desarrollarse ese sesgo ocular? Bueno, la literatura nos dice que hay evidencias de que ocurre en fases del desarrollo muy, muy tempranas. De hecho, encontramos que en investigaciones de niños de 2 años ya aparece este sesgo ocular. Así que a nivel grupal podríamos decir que esta hipótesis se cumple. ¿Qué ocurre con niños que tienen un probable diagnóstico de TEA? Pues que el número de fijaciones están relacionadas con esa fijación en la zona bucal, en ese sesgo bucal, y que funcionó como un buen predictor de nivel de competencia social. Es decir, cuanto más me alejo de ese contacto ocular, peor será el desarrollo de las competencias sociales de ese niño, de ese niño en pleno desarrollo. Aquí os lanzo la siguiente pregunta. ¿Podría ser información a utilizar para un diagnóstico? Bueno, desde luego un diagnóstico de TEA sabemos todos que es bastante complejo, pero desde luego es información que deberíamos de utilizar en base a la evidencia científica. Vamos a seguir explicando. Teoría de la mente. Bueno, la teoría de la mente de Baron Cohen ya creo que todos la conocemos. La mentalización es la capacidad que tenemos de poder anticipar, ¿no? la mente del otro, las intenciones del otro, saber que el otro tiene intenciones. La mayoría de las expresiones requiere de los músculos oculares. Para generar expresiones, nuestro rostro requiere de los músculos oculares. Si nosotros no fijamos nuestra mirada en esos músculos oculares, no podemos codificar de una manera eficaz esas expresiones faciales. Es decir, no entiendo la intencionalidad. Esto estaría muy en relación a la teoría de la mente de Baron Cohen. Y por supuesto también ha sido analizado, y es que presentaron fotografías de emociones básicas y de estados complejos como culpa y arrogancia, y el grupo TEA, el grupo que está dentro del trastorno de espectro autista, presenta peor desempeño en ambas tareas. Esto quiere decir que hay menos fijación en los músculos oculares y que por lo tanto hace que se pierda información y que no se entienda con eficacia la intencionalidad. Sigamos. Contacto visual y respuesta fisiológica. ¿Qué ocurre? ¿Ahí varía la respuesta fisiológica? Bueno, si partimos de la hipótesis que el procesamiento de las caras está percibido en el trastorno de espectro autista como un estímulo amenazante en el sistema nervioso autónomo, la respuesta debe de ser igual, debe de plantearse como un estímulo amenazante y nuestro sistema nervioso respondería igual. En la investigación que se llevó a cabo, se presentan a niños con y sin TEA imágenes con una mirada directa o con la mirada desviada. ¿Qué ocurre? Pues que el grupo control, los niños
neurotípicos nos muestran variaciones en la respuesta galvánica, independientemente de que la imagen que se le presente tenga la mirada directa o la mirada desviada, mirando hacia otro lado. Sin embargo, en el grupo experimental de neurodivergentes, cuando la mirada es directa y se insta a que observen esa mirada directa, hay un aumento significativo de la respuesta galvánica. Por lo tanto, nuestra hipótesis de que el procesamiento de la zona ocular en el trastorno de espectro autista es considerado como amenazante, aquí se cumple que nuestro sistema nervioso autónomo responde como tal, y es que, como os decía, la respuesta galvánica se amplifica significativamente. ¿Y qué decir del contacto visual y las bases neurales? Pues bueno, cuando la atención se dirige a los ojos, se modula la activación de la circunvolución fusiforme y la amígdala en aquellas personas diagnosticadas como dentro del trastorno del espectro autista. Según los autores, Dalto y colaboradores en el 2005, la evitación ocular se debe a que hay una sobreactivación de la amígdala, y esto pues se constató con técnicas de neuroimagen. Como resumen, y para no alargar más, aunque es apasionante el tema, pero dado que esta clase es cibernética y no quiero que se convierta en un tostón, como resumen, pues podríamos decir que en TEA hay un déficit en la codificación facial que implica no reconocer emociones ni intencionalidad, y que esto está relacionado con esta especificidad del seco ocular. Hay una zona crítica que se evita, y que además se genera en fases del desarrollo temprano, en torno a los 2 años, incluso antes. Y que además esto existe una correlación, existen correlatos neurales y correlatos fisiológicos que así lo demuestran. Por lo tanto, la información que un eye tracker nos puede dar cuando tenemos un paciente o un posible paciente que pueda estar dentro del trastorno de espectro autista es súper importante. Una vez dicho todo esto, ¿cómo podemos intervenir? ¿Vale? Sabemos que con un eye tracker podemos ver si el niño o la persona tiene zona crítica o no, y si evita el contacto ocular. Podemos cerciorarnos de esto. Pero, ¿y en la intervención? ¿Hay algo que decir aquí? Bueno, los que trabajamos con niños que se encuentran dentro del espectro, del trastorno de espectro autista, sabemos que mediante instrucciones ese seco ocular disminuye. Pongo aquí estas pegatinitas, nosotros las utilizamos mucho en mi centro, y es que nos las colocamos en torno a los ojos, llaman la atención y hacen que los niños pues se habitúen, haya un proceso de habituación a ese contacto ocular. Y tenemos la certeza que mediante instrucciones el seco ocular va disminuyéndose. ¿Qué tiene aquí que decirnos la tecnología? Bueno, mira, hay diferentes programas. Os he puesto uno gratuito, un software gratuito que se llama FaceSay, porque la literatura científica ha demostrado que funciona, pero hay 1000 de ellos y muchísimos más modernos. Mira, el FaceSay es un programa que hace que de manera computarizada, utilizando el ordenador, pues hace el mismo efecto que nosotros ponernos pegatinitas en torno de los ojos. Lo que procura hacer es que el niño se habitúe a ese contacto ocular, a esa zona ocular que evita. Tiene diferentes actividades. La primera, que es la que veis a la izquierda, pues, por ejemplo, esa mujer va moviendo los ojos y la pregunta es ¿hacia qué número ha dirigido la mirada? Por lo tanto, estamos provocando que el niño mire a los ojos de esa persona. Y el niño tiene que responder de manera manual, obviamente. En el segundo ejercicio, por ejemplo, pues tipo puzzle, y tiene que ir uniendo qué rasgos o qué ojos son los que corresponden a esa cara. Igualmente, la respuesta se hace de manera manual, mediante ratón, joystick y teclado.
Y en la tercera, la de la derecha, lo que le preguntan al niño es si está expresando lo mismo las dos caras, por lo que tiene que analizar y no puede obviar esa zona ocular. Igualmente la respuesta sigue siendo manual. Los resultados del Face8, de la utilización del Face8, del entrenamiento del Face8 respecto a un entrenamiento tradicional, es que la computarización y la utilización de este tipo de software es beneficiosa tanto para el reconocimiento afectivo como para procesos de mentalización en los niños. Aquí os dejo un link que muestra cómo se utilizaría el Face8. Vale, pero ¿a qué viene todo esto respecto a la intervención con seguimiento ocular? Hemos dicho que el eye tracker lo que convierte el ratón en el movimiento de la mano del ratón, se convierte en el movimiento de los ojos y lo hacemos a través de fijaciones y parpadeos. Bueno, mi propuesta, y esto es una propuesta personal, es que este Face8, en lugar de tener un comando motor donde el niño tiene que responder a través de teclado y joystick, pues lo haga a través de fijaciones. Y así nos cercioramos y nos aseguramos que esa habituación a ese contacto ocular se da realmente sin que haya una interferencia motórica en medio. Me encantaría que estuviésemos en una clase normal para poder debatir y saber vuestra opinión al respecto, pero bueno, ya sabéis que tenéis mi email y demás por si os apetece seguir hablando de este tema. Otro ámbito, otro déficit donde el tener un eye tracker o saber utilizar un eye tracker nos da una información muy valiosa es la heminegligencia. Sabemos que cuando hay un accidente cerebrovascular nos encontramos con pacientes que son pacientes con neglect, con heminegligencia. Normalmente pues son pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular en el hemisferio derecho y que tienen una incapacidad de atender, responder, orientarse al hemicampo contralateral. Y además suele estar vinculado a la anosognosia, es decir, no son conscientes de este déficit, lo cual hace que la neurorehabilitación, la rehabilitación en sí, sea más compleja. Cuando nosotros nos enfrentamos a pacientes heminegligentes, las pruebas que le hacemos son pruebas de papel y lápiz, como la que aquí os muestro, son pruebas de cancelación, y aquí determinamos pues si el paciente si es heminegligente, si sufre heminegligencia y además hasta qué punto obvia el hemicampo, no el 50%, 50%, y lo determinamos con este tipo de pruebas de papel y lápiz, con la prueba del reloj, pruebas de cancelación, que me imagino que conocéis. Si no conocéis, igualmente podéis escribirme al mail y os paso. Pero son pruebas que, poniendo un folio enfrente, le decimos al usuario, al paciente, que, por ejemplo, pues segmente o cruce todas las líneas que vea. Si esa persona es heminegligente, pues obviamente va a obviar todas las de su hemicampo derecho. Perdón, la del izquierdo. Perdón, la contralateral, el del izquierdo. En fin, que es una manera bastante económica, pero muy rústica y sobre todo, pues es poco objetiva, para hacer un pre y un post es complicada porque no sabemos hasta qué punto está compensando. Sin embargo, si utilizamos un eye tracker, si utilizamos técnicas de seguimiento ocular, como se ha hecho en este estudio, pues los resultados son muchísimo más objetivos. Mira, en la imagen A vemos una imagen de la vida cotidiana de la persona, ¿no? Que necesitaría para afeitarse, un lavabo y los utensilios para afeitarse. El sujeto control, lo que veis, es donde ha dirigido sus movimientos oculares y donde han estado sus fijaciones, que son todos los elementos importantes para ello, ¿no? Hace un barrido eficaz. Sin embargo, el sujeto experimental, que es la imagen C, como veis, ignora por completo el hemicampo izquierdo y solo ve el derecho.
lo cual podríamos ya predecir que la tarea no la podría resolver de una manera óptima, no podría afeitarse de una manera óptima. Así que, ¿qué? Nos podríamos encontrar beneficios de utilizar un análisis de seguimiento ocular en lugar de una prueba de papel y lápiz al uso. Pues los beneficios son múltiples. Principalmente podríamos analizar las fijaciones, el patrón de mirada, el tiempo de fijación, y con ello podrás determinar un pre y un post, hacer un proceso de neurorehabilitación el más objetivo posible y óptimo. Es muy fácil de administrar y rápido. Necesitaríamos una imagen, un ordenador y un eye tracker. Y no se requiere de condición cognitiva o psicolingüística específica del paciente. Aquí no nos vamos a encontrar con que el paciente nos pueda entender o no, que tenga alguna fascia o algún tipo de déficit en el lenguaje, en la comprensión, que pueda interferir en nuestra tarea. Por lo tanto, los beneficios son múltiples. Y a nivel de intervención nos vamos a encontrar que, como hemos dicho, la heminegligencia está muy relacionada con la nosognosia. El análisis de esta imagen puede incrementar el nivel de conciencia del déficit de nuestro paciente. Además, podemos utilizar material significativo para el paciente. No es lo mismo que utilicemos un folio lleno de rayitas para hacer una prueba de cancelación que utilizar una foto del lavabo de su casa. Y por supuesto, y como he dicho antes, hay una evaluación objetiva de nuestro pre y nuestro post. Vale, ya hemos visto cómo de valioso es o de qué manera podemos utilizar la tecnología eye tracking tanto en el diagnóstico como en la intervención de trastorno de espectro autista y en heminegligencia. Vamos a pasar a TDAH, uno de los trastornos más frecuentes en la actualidad. Bueno, intentando que esta videoclase, no se alargue demasiado, no voy a entrar en muchos detalles, pero hay evidencia científica de que los movimientos oculares son diferentes entre niños con déficit atencional y niños que no padecen de déficit atencional. En concreto, en pacientes con TDAH se observa que hay una interrupción en el movimiento ocular de emergencia. ¿Qué es esto del movimiento ocular de emergencia? Bueno, pues la emergencia es el movimiento simultáneo de ambos ojos en direcciones opuestas para tener una visión binocular única. Se manifiesta en un procesamiento cognitivo deficiente de la información sensorial. O sea, si ese movimiento no ocurre de la manera que tiene que darse, lo que estaríamos ante un deficiente procesamiento cognitivo de esa información sensorial. Y este movimiento de emergencia se relaciona especialmente con la atención visoespacial. Este test, esta imagen que os enseño, que es una pantalla con un eye tracker, como podéis ver aquí, una ranita y un niño y una señora sonriente, bueno, es un test que es de una empresa que ya desarrolla este tipo de evaluaciones del movimiento de emergencia y que ya lo tiene estandarizado. Ya existe evidencia científica de una diferenciación respecto a ese movimiento de emergencia entre niños con déficit atencional y niños que no tienen déficit atencional. ¿Podríamos estar hablando de un posible biomarcador? Bueno, la literatura científica todavía es demasiado incipiente, pero desde luego sí que es una información que nos es valiosa, ya que como sabéis son diagnósticos complejos de hacer y si podemos adicionar información que nos aporte en qué estado o cómo es el procesamiento cognitivo de nuestro paciente, desde luego tenemos el valor como profesionales, ¿no? El valor añadido de utilizar todas las herramientas que podamos. Y en base a eso está utilizar las innovaciones tecnológicas. Estos siguientes apartados los voy a obviar por no alargar más la videoconferencia, pero analizar los movimientos oculares en dislexia es también un buen predictor tanto de diagnóstico como de intervención.
En esquizofrenia se están haciendo trabajos muy interesantes al respecto y también en Alzheimer. Eso lo dejo a título anecdótico, pero os puedo pasar bibliografía si es que así lo requerís, escribiéndome a mi correo electrónico, que vuelvo a repetir, ana.titos.garcia@gmail.com. Y ahora sí, vámonos al tema que en nuestro máster más nos interesa. Comunicación e interacción utilizando un eye tracker, utilizando técnicas de seguimiento ocular. Os lanzo la siguiente pregunta. ¿Conocéis algún dispositivo de comunicación aumentativa alternativa? La mayoría sois logopedas, me imagino que habrá algún psicólogo en la sala, pero entiendo que la mayoría sois logopedas y sé que sí. Pero vamos a repasar un poco, ¿vale? Porque quizás sea más novedoso para vosotros el tema del seguimiento ocular. Bueno, vamos a definir la comunicación aumentativa alternativa como cualquier forma de comunicación distinta al habla y empleada por una persona en contextos de comunicación cara a cara. ¿Quiénes son los usuarios de la comunicación aumentativa alternativa? Pues bueno, me imagino que más de uno de vosotros ya está inmerso en el mundo laboral y que conoce bien a este tipo de población. En concreto, pues yo trabajo bastante con seguimiento ocular y comunicación aumentativa alternativa con parálisis cerebral infantil y con todo lo que es síndrome de enclaustramiento que pueda venir producido pues, por una ELA, AME y por supuesto por accidentes cerebrovasculares de afectación al cerebelo y que a nivel cognitivo no deja secuelas, pero que sí que deja al paciente en síndrome de enclaustramiento. Para no tener que hacer un ejercicio muy grande de imaginación a todos aquellos que no hayáis tenido de cerca un síndrome de enclaustramiento, os dejo un par de links por aquí que en algún momento han sido usuarios míos. Yo he estado muchos años trabajando en Chile y que son usuarios que he podido conocer en primera persona y os dejo aquí para que veáis cómo se comunican a través del seguimiento ocular y un eye tracker. Estas imágenes que veis aquí es de una película que os recomiendo fervientemente, que se llama La escafandra y la mariposa. Está el libro que es maravilloso, pero también está la peli y yo la recomiendo muchísimo. ¿Cómo es la evolución o cómo ha sido la evolución de esta comunicación alternativa en pacientes con síndrome de cautiverio o de enclaustramiento? Bueno, en niveles muy iniciales, pues, y que todavía se dan, y os dejo ahí un link para que veáis que todavía se dan, de hecho es muy habitual, las personas que no tienen ningún tipo de control motor, pero que sí que controlan el movimiento ocular, con enfermedades como las que os acabo de mencionar, bueno, pues se han utilizado paneles como el de esta imagen, donde fijando la mirada en las letras, poco a poco, pues iban sacando las palabras. De hecho, esta película que os recomiendo, de la escafandra y la mariposa, Bobby, que así se llama el autor, escribe el libro utilizando esto. Así que imaginaros qué paciencia y qué ineficacia y qué martirio tiene que ser estar enclaustrado dentro de tu propio cuerpo y comunicarte a través de fijando la mirada en un tablero donde hay letras random. La siguiente evolución después de esos paneles, la tecnología obviamente sigue evolucionando y aparecen los dispositivos electrónicos, que esto igualmente entiendo que como logopeda habéis visto y que habéis utilizado. Esto, bueno, si hablamos de síndrome de enclaustramiento, pues el acceso tiene que ser a través de conmutador y demás, más adelante lo vamos a hablar, pero sí es cierto que mejora en gran medida los típicos paneles al uso, donde simplemente hay letras o imágenes, ya que podemos ampliar las imágenes, adaptarlo al usuario, pictogramas y demás, son transportables, son configurables y hay un feedback auditivo, cosa que es súper importante para que la comunicación sea más efectiva. Y llegamos a la actualidad, seguimos con nuestro desarrollo tecnológico, llegamos a la actualidad
y en la actualidad pues nos encontramos que los ordenadores y tablets se empiezan a abaratar y se empiezan a popularizar sistemas basados en software. Se empiezan a hacer software de comunicación, comunicadores que son cada vez, pues son software para crear comunicadores. Y la ventaja es que van a capas, es decir, aumenta el nivel de la comunicación, se categoriza, entonces podemos empezar desde niveles iniciales y aumentando la complejidad y así la complejidad de la comunicación a la vez. Y se pueden compartir tableros ya desarrollados, lo cual hace que nuestra tarea se simplifique a grandes rasgos. Son sistemas sencillos, son bastante intuitivos, donde podemos acceder a bancos de pictogramas de manera gratuita, tipo Arasac, y podemos acceder a ellos, pues, por ejemplo, mediante pulsadores. Nos encontramos así que la evolución de los dispositivos de comunicación aumentativa alternativa irían de los tableros más arcaicos a los tableros electrónicos y por último a los software de comunicación altamente diseñables, personalizables, compartibles y que hacen nuestra tarea mucho más fácil y que hacen que la comunicación de nuestro usuario sea más eficaz. Pero claro, llegamos al tema de los software y ahora aquí es donde nos encontramos, en neurorehabilitación es donde nos encontramos el problema, porque no solo nos vamos a encontrar que hay afectación cognitiva, si es que la hay, y es que también suele haber, y es muy frecuente, si no lo más frecuente, es que también la haya a nivel motor. Las formas de acceso más usuales son estas que os enseño aquí, pulsadores y joystick adaptados. Eso está muy bien cuando tenemos control motor, por mínimo que sea, ya sea cefálico, ya sea mínimo en cualquier extremidad, es susceptible de adaptación, ¿no? Esos joysticks adaptables, esos pulsadores microsensibles que, bueno, son susceptibles de que podamos adaptarlos. Pero, ¿qué ocurre en usuarios como los que os hablaba, con degenerativas tipo ELA, con ACV que han afectado al cerebelo y por completo, por lo tanto, al control motor y que solo hay un control ocular? ¿Qué ocurre si no existe el control del movimiento? Me encantaría, ya que no os puedo hacer la demostración in situ, me encantaría que visualizarais esta entrevista, Francisco Luzón, que es este hombre con ELA, que utiliza y se ve muy claramente cómo se puede comunicar con los movimientos oculares utilizando un eye tracker. Y me encantaría que la visualizarais porque narrarlo pues me es imposible, básicamente. Así que os animo a que os metáis en el link o que pongáis en YouTube Francisco Luzón entrevista, que se viralizó hace poco, y que veáis cómo se comunica. Además de todo esto, nos encontramos aquí en Granada que es la primera vez que un hospital público ha hecho la adquisición de un eye tracker para un paciente con síndrome de cautiverio. En este caso, Gustavo, que no sé si os ha dado clase ya o la va a dar, y yo participamos en la evaluación de ese usuario y estuvimos dentro de este proyecto. Y nada, pues fue muy emocionante decir que hay que divulgar que es un derecho la comunicación de estas personas, que ni siquiera haciendo el ejercicio más grande de empatía podemos hacernos una idea de lo que significa estar enclaustrado dentro de nuestro propio cuerpo y que es nuestro deber como profesionales divulgar que estos dispositivos existen y aprender a utilizarlos para que cada vez sea más común su uso. Comentaros que si bien nuestro papel, nuestro rol como profesionales es muy importante, porque no solamente comprar el dispositivo y ala, ahí dárselo a la familia. Decir bueno, que se requiere de diferentes fases. Lo primero de todo es que necesitamos evaluar al paciente. Cada paciente necesita una calibración y una evaluación que suele durar de entre 1 a 3 sesiones, dependiendo. Si estamos hablando de niños, pues mucho más. Necesitamos adaptar el dispositivo y ese comunicador.
Pero también necesitamos hacer una capacitación del entorno, tanto el cuidador principal como el entorno, pues por ejemplo, si está escolarizado o está en alguna institución, los cuidadores tienen que saber utilizarlo, porque al final la comunicación de esa persona va a depender de este dispositivo. Y por supuesto no podemos desaparecer, es que vamos a requerir de un seguimiento y una actualización constante. Así que aquí hago una llamada a todos vosotros que sois logopedas y que estáis especializando con este máster, en la necesidad que tenemos de generalizar y hacer normal este dispositivo tan valioso. Aquí os haría la demostración y os enseñaría a utilizarlo, pero pues nada, estamos con el coronavirus, así que como os digo, pues hablaré con la organización del máster a ver si es posible que os la pueda hacer en otro momento o no sé, hay bastantes vídeos en YouTube o si queréis aprender a utilizarlo yo me presto voluntaria, tenéis mi email, contactarme si lo necesitáis y nada, pues nos quedamos sin demostración, pero sí que os dejo aquí este link que es un proyecto precioso, gratuito, que es iHeart, que es de un chico que ha desarrollado su doctorado en base desarrollando este proyecto y es que ha hecho que cualquier persona que no tenga control motor pueda tocar un instrumento a través de los movimientos oculares y además es totalmente gratuito. Así que os animo a que lo podáis contemplar. iHeart, ¿vale? Y nada, espero que esta presentación no se haya hecho muy tediosa. Tenéis mi contacto para todo lo que necesitéis y nada, os mando mucho ánimo y fuerza y entre todos conseguiremos parar este fucking virus. Un abrazo grande y estamos en contacto.